Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy continuaremos con nuestra serie de vídeos de ¿qué pasaría si? En el día de hoy, con ¿qué pasaría si la Fed o cualquier banco central subiese indefinidamente los tipos de interés? Todos los que estéis relacionados con el mundo de la inversión, ya sea en bolsa, ya sea en cripto, ya sea en renta fija o sea en cualquier otra variedad, lo que estaréis seguros es de que durante los últimos meses se os han bombardeado con la información de que se van a subir los tipos de interés en vuestro país, ya si vivís en Occidente, como si, en el caso de que estáis en algún país asiático, habréis visto incluso como algunos países como China o incluso alguno del entorno ha llegado incluso a bajarlos para generar el efecto contrario. Entonces, ¿qué significa todo esto y por qué tanta inquietud a que se suban los tipos de interés, sobre todo de cara a cuando estamos invirtiendo, y qué consecuencias puede traer esto si se mantuviese indefinidamente en el tiempo y tuviésemos unos bancos centrales muy agresivos que quieren frenar la inflación por completo? Para poder explicar todo esto tenemos que partir desde el principio. Y es que, ¿qué son los tipos de interés en general? Pues de una manera así, a grosso modo, podríamos decir que es el precio del dinero, es decir, lo que vale la moneda que yo utilizo en mi propio país, ya sea el euro, ya sea el dólar, la libra, los pesos, lo que sea. Entonces, en este sentido, viene todo regulado por el Banco Central, que es el encargado de generar este comportamiento de cara a la moneda con respecto a muchas otras a nivel mundial, y es la encargada de mantener la estabilidad dentro del precio de la propia. Entonces, ¿qué ocurre si yo subo los tipos de interés? Pues significa que el crédito, es decir, lo que nos va a costar financiar un préstamo que nosotros podemos pedir como particular, como institución, como empresa, etcétera, nos va a costar más caro, porque significa que los intereses que tengamos que pagar serán más altos que los que había anteriormente. De igual forma, habremos escuchado en multitud de ocasiones cómo si se suman los tipos de interés, por ende, lo que hacemos es rebajar la inflación. Y es que cuando estamos en esos periodos de gran inflación, al fin y al cabo, como lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que nosotros relacionamos directamente es subida de tipos de interés, bajada de inflación. Pero, ¿por qué se debe esto? Pues vamos a ver un ejemplo en concreto para que todos lo podáis entender mucho mejor. Vamos a ver un ejemplo con respecto al mercado inmobiliario, que es uno de los que más se pueden llegar a ver afectados cuando hay este tipo de subidas de tipos de interés. Y es que cuando hablamos del mercado inmobiliario podemos hablar sobre todo de la venta de casas, a particulares sobre todo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a ver es que la mayoría de las personas, no evidentemente el 100%, pero una gran mayoría, cuando quieren comprar una casa, lo que van a hacer es pedir una hipoteca al banco, es decir, pedir un préstamo para poder pagar esa casa donde quieren vivir. Y es que, al fin y al cabo, cuando estamos pidiendo un préstamo al banco, nosotros tenemos que pagar al largo plazo, en los años que sean, unos intereses con respecto a la cantidad inicial. Eso todos lo sabemos. Entonces, ¿qué nos marcan estos tipos de interés? Pues como hemos dicho, lo que hacen es que ese crédito sea más caro, y no solo eso, sino que el crédito además es más difícil de acceder. Podremos ver cómo los bancos nos pueden poner más trabas o pueden volverse más estrictos de cara a la hora de otorgar, digamos, estos créditos a los particulares que quieren adquirir esas casas. Y es que al fin y al cabo, como este crédito se vuelve más difícil y los intereses son mayores a la hora de pagar esa casa, lo que podemos ver es que en consecuencia se comprarán menos casas porque el consumidor estará ahorrando más dinero debido a esas subidas de crédito que se vuelve más caro. Entonces, en ese sentido, si vemos que se compran menos casas, significa que habrá más oferta en el mercado. Y significará, por ende, que el precio medio de la vivienda se reducirá. Y esto afectará directamente a la inflación que podamos ver de cara al país. Porque sí, el mercado inmobiliario también tiene un peso bastante importante en esos precios, en el IPC, digamos, que llevamos aquí en España, con respecto al consumidor. Y es que otra consecuencia directa es la que acabo de mencionar en el propio ejemplo, y es que los consumidores tienden a ahorrar más dinero, porque ven que la situación ha cambiado, ven cómo ese crédito no es tan fácil de acceder y cómo hay que pagar más intereses para todo, y en general lo que hacen es ahorrar más dinero en sus cuentas bancarias, porque aún así, de esa forma, lo que van a estar generando los bancos son más rentabilidades de cara a esas cuentas bancarias de particulares o de empresas.
Entonces, en ese sentido, podríamos ver como una especie de rotación de capital de cara a verlo más en una inversión, como puede ser el ejemplo inmobiliario, a tenerlo, entre comillas, un poquito más parado en la cuenta bancaria, que nos puede estar generando, aunque sea un porcentaje muy pequeño, nos puede estar generando un poquito más de lo que hacía anteriormente y no estamos tan expuestos a refinanciar nuestra deuda o simplemente a entrar en un préstamo que pueda tener unos intereses más altos que lo tenían, por ejemplo, hace un año. Y es que, en parte, como hemos visto ya en el ejemplo, este consumismo se viene muy reducido, porque de esta forma lo que estamos es desincentivando el que la gente, por ejemplo, compre una casa, que compre un coche, que vaya más de restaurantes, que vaya pues, a comprarse más ropa de la que necesita, etcétera. Es decir, que el consumismo se siga manteniendo en el mismo nivel es bastante difícil por lo que ya hemos dicho. Entonces, de esta forma lo que vemos es directamente cómo afecta a ese dato de inflación. Porque al fin y al cabo lo que más le puede preocupar a los bancos centrales en este sentido es cómo esa inflación tan alta y cómo esa inflación que se permanece ahí pegajosa, podemos ver cómo está consumiendo todos los ahorros sin generar el poder adquisitivo que tienen todas las personas particulares, las empresas, etcétera. Porque al fin y al cabo de esa forma lo que está haciendo es nuestro dinero valer mucho menos. Mientras que nosotros cuando subimos los tipos de interés lo que estamos haciendo es fortalecer la moneda, haciendo que el dólar, el euro en general valgan bastante más y que de esa forma también veamos cómo la inflación se acaba reduciendo poco a poco. Otra de las consecuencias que todos estaremos viendo, sobre todo si estáis en el mundo de la inversión, será cómo podéis ver cómo la renta fija se ha revalorizado con respecto a hace un año prácticamente un 100%. Y lo podemos ver reflejado sobre todo en las rentabilidades de los bonos de 2, 5, 10, incluso 20 años. De esta forma podemos ver cómo la curva del rendimiento se ha disparado completamente. Y es que al fin y al cabo, cuando estas curvas de rendimiento de renta fija se están revalorizando tan arriba, es porque al fin y al cabo lo que está buscando la gente es refugio. Podemos ver cómo el oro también lo puede hacer bastante bien en este tipo de espectro macroeconómico, pero sobre todo podemos ver cómo la renta fija, como decimos, se ha revalorizado bastante, sobre todo de cara a un corto plazo, si hablamos de rentabilidades de los bonos, como ya digo, que son 2, 5 años, y cómo la de 5 años en Estados Unidos ha superado ya a la de los 10 años. Esto normalmente también nos puede indicar en un semáforo pues cómo se nos puede estar acercando una recesión, sobre todo si vemos cómo las rentabilidades de corto plazo superan a las de largo plazo, sobre todo si vemos las de 10 años, pero que al fin y al cabo lo que nos representan a priori es cómo la gente está buscando ese refugio y ese valor seguro, digamos, de cara a los próximos años y a la incertidumbre que se nos pueda estar generando en general. Entonces, para responder a nuestra pregunta del vídeo de qué pasaría si, digamos que los tipos de interés suben indefinidamente, no paran de subir y subir y subir durante los próximos meses porque tenemos unos bancos centrales muy muy agresivos, algo que evidentemente no va a pasar, pero estamos en el supuesto de qué pasaría si, pues básicamente que cortaríamos tan de lleno la inflación, cortaríamos tan de lleno el crecimiento económico que tenemos en todos los países que iríamos de cabeza a una recesión. Y cuando entramos en una recesión, en lugar de tener inflación, lo que vamos a tener es deflación. Es decir, lo que van a hacer es bajar los precios. Lo que vamos a hacer es que todo valga menos. Es algo también bastante perjudicial para la economía, no es algo que a los economistas les guste y podríamos ver cómo podríamos entrar en una recesión muy fuerte en caso de que los bancos centrales no supiesen medir bien esas subidas de tipos de interés. Si os fijáis, por ejemplo, algo que se pone siempre como ejemplo en este tipo de materia es la década de los años 80 y si podemos pillar un poquito también del gráfico de los años 70, en los que teníamos unas rentabilidades de los bonos pues bastante más altas de las que tenemos hoy en día, teníamos una inflación muy arriba y podríamos ver cómo los tipos de interés también estaban mucho más altos de lo que estaban hoy en día. Podríamos ver pues unas rentabilidades o incluso unos tipos de interés en el entorno del 14-15%. Algo que prácticamente hoy en día es impensable. Desde la crisis financiera del año 2008, incluso algún año antes de esto, podemos ver cómo los bonos de los países desarrollados estaban prácticamente todos tocando el 0% o incluso algunos como en Europa, como puede ser Alemania o pueden ser otros países de Europa, vimos cómo incluso llegaron a haber tipos negativos de interés. Entonces, en este sentido, podemos ver que si nosotros nos pasamos de largo subiendo estos tipos de interés, lo que vamos a tener seguro es una recesión, vamos a tener una deflación, que es el efecto contrario, como decíamos, y vamos a tener un frenazo económico brutal. Entonces, en ese sentido, sería muy, muy malo si los bancos centrales tampoco supiesen medir en ese sentido.
De esta forma, evidentemente hay que dejar claro que no va a ocurrir, o a priori no al nivel que estamos diciendo de suben indefinidamente los tipos de interés, pero sí que tenemos siempre ese riesgo, como decimos, de que entremos en una recesión cuando nosotros queremos manipular un poco la economía, tanto para reducir la inflación como por no saber controlarla. Entonces, en ese sentido, sí que tendremos durante este año ese riesgo de recesión del que tanto se está hablando. Decidme entonces en los comentarios qué pensáis vosotros sobre estas subidas de tipos de interés, cómo se están afectando en las inversiones, y también si queréis dejarme alguna sugerencia para futuros vídeos de qué pasaría así, y así lo podemos ver en nuestro canal de YouTube. Si os ha gustado el vídeo entonces, darle al like, suscribiros al canal activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de lo que ocurre en los mercados financieros, accionespbolsa.com, que es mi página web donde podéis ver todos los precios objetivos, ratings y mucha más información sobre las acciones cotizadas en Wall Street, y nos vemos en el próximo vídeo.